Hola, buenas noches. En uno de mis tantos relatos anteriores les conté que mi niñez fue muy feliz. Debo confesarles que no es del todo cierto. Antes de que me atrape el Alzheimer, les contaré un suceso que me causó gran consternación cuando yo apenas tenía quizá 4 o 5 años de edad. ¡Qué barbaridad! Pero lo recuerdo. En ese tiempo hubo en mi pueblo un periodo de gran necesidad y la gente no tenía trabajo y apenas tenía algo que comer. Quienes tenían animales los cuidaban, pues ellos desaparecían de sus corrales con gran facilidad a causa de actos furtivos de expropiación motivados por el hambre. Las necesidades de la gente eran muy básicas en todos sentidos en ese entonces. Eso incluía las necesidades de los niños, como yo, en aquella lejana ocasión. Ya les he contado en otras vivencias personales que nuestras mascotas eran generalmente animales silvestres, como ardillas, lagartijas, palomas, camaleones o conejos que capturábamos en el campo, pero también animales domésticos. Yo tenía un gallo. Un buen día, dentro de esa época de gran carencia que sufría el pueblo, incluyendo a nuestra aún pequeña familia, éramos 3, después fuimos 9, una familia pequeña a pesar de los 9. Hubo en nuestra mesa abundante y rica comida que me dejó lleno de satisfacción. En algún momento, eh, después de esa excepcional comida, mis padres me encararon con cara seria, gesto adusto y sin recordar cuáles fueron sus palabras. Solamente sé que con pena me dijeron que el gallo ya no estaba, mi gallo ya no estaba. No recuerdo cuánto tiempo necesité para entender qué era lo que había sucedido. Bueno, así fueron las cosas en aquel entonces. Han transcurrido quizá 6 décadas de ese relato. Mi mamá también recordaba hasta hace un par de años ese suceso. Quizá por su pequeño hijo triste. Eh, hoy, hoy ella está lastimosamente en la etapa más grave del Alzheimer. Eh, pero no obstante, doy gracias a mis padres y a mi gallo que nos dieron de comer en tiempos de gran carencia. Cada vez que viene a mi memoria lo sucedido hace más de 50 años. Hoy en tiempos del COVID-19, 2020, y el gran desastre económico causado por la pandemia que se suma a la ya muy de por sí deteriorada economía nacional, posiblemente otros niños como yo en el pasado han tenido que despedirse de sus queridos animales domésticos o silvestres, simplemente para tener algo que comer, como sucedió conmigo en lejanos años del Señor. Será por ese recuerdo que conseguí un hermoso gallo a mi hijo Emiliano, muchos años después, al que bautizamos con el nombre de Claudio, el gallo Claudio. Tenía una bonita casa que yo mismo le construí y al poco tiempo recibió la compañía de un par de bonitas y coquetas pollas. No tardaron en llegar numerosos pollitos que alegraron nuestro jardín y crecieron igual de esbeltos que su padre. Claudio murió por enfermedad después de muchos intentos de curación y el sufrimiento de mi hijo. Cuando cambiamos de ciudad,
regalamos los gallitos y gallinas a los amigos, pidiéndoles que no se los comieran por bueno, de vez en vez uno recuerda sucesos personales relevantes del pasado, como usted lo hace, como el de mi gallo quizá, que nos dieron de comer en mi lejana niñez, en épocas de crisis. Ahora se me ha ocurrido relacionar ese suceso de la pérdida de mi gallo con hechos de nuestra historia antigua y de la actualidad relacionados con la alimentación humana a partir del consumo de animales domésticos y silvestres como fuentes de proteína. Hace un par de millones de años ya consumíamos animales silvestres, nuestros ancestros lo hacían, animales de todo tipo y más tarde algunos animales domésticos. Que me disculpen mis amigos veganos, pero así nacieron nuestros hábitos alimenticios. Lo demás son modas alimenticias, principalmente urbanas. No se van a enojar conmigo, mis amigos veganos. Hoy día en numerosos países de Asia y África, principalmente, se aprecia mucho el comer carne de mono y otros primates, antílopes, pero también conejos, liebres, ardillas, ratas, topos, reptiles, puercoespines, jabalíes, búfalos silvestres, osos hormigueros, murciélagos, bueno, una gran cantidad de aves, peces, anfibios, caracoles, lagartijas y por supuesto insectos. El consumo humano de proteína animal de la vida silvestre es en muchos países y regiones pobres de África y de Asia más alto que el consumo de carne de animales domésticos como son las reses, las cabras y cerdos y pollos. En lo que respecta a América Latina, el consumo de proteína de animales silvestres no es menos importante que en África. Por ejemplo, en la vasta región amazónica es muy apreciado el consumo de carne de tapir, de manatí, de monos, de pecarís, capibaras, tortugas, boas y gran cantidad de reptiles, incluyendo una amplia variedad de insectos. En México, esto es lo interesante, la costumbre de consumo de animales de la vida silvestre pues es ancestral y representa una cuestión cultural muy arraigada en diferentes regiones de nuestro país, particularmente en los estados del sureste y siendo más acentuado en regiones indígenas y áreas costeras. En el estado de Hidalgo, donde yo viví algunos años, cada año tiene lugar en el poblado de Santiago de Anaya un magno y concurrido festival culinario internacional de comida prehispánica, de plantas y animales provenientes de la vida silvestre. En toda la región de Santiago de Anaya no es exagerado decir a propósito del consumo de animales y plantas silvestres que todo lo que vuela se come, menos los opilotes. Todo lo del agua se come, menos las lanchas. Todo lo que está en la tierra se come, menos lo que tiene llantas. Así dicen mis paisanos del Valle de Mezquital, en Hidalgo. Y de plantas silvestres, nada que decir de las exquisitas quesadillas de Huitlacoche. Usted las ha probado. Flor de calabaza silvestre o flor de sábila con queso de rancho y una buena salsa de guacamole. ¡Qué barbaridad! En otra oportunidad les contaré muy brevemente de esos platillos que, dicho sea de paso, algunos de ellos se ofertan solo por muy corta temporada en elegantes restaurantes de la Ciudad de México para gente fifí, como hoy se dice, a precios tan caros, bueno, que casi compiten con el caviar de esturión del mar Caspio en Irán o la trufa blanca de la región de Piamonte, del norte de Italia, usted bien lo sabe. Pues bien, cuando una norma ecológica nacional como es la NOM
059 de la Semarnat o internacional como la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, se contrapone con provisiones a las arraigadas prácticas culturales relacionadas con el consumo de animales y plantas de la vida silvestre para la alimentación y el uso medicinal. La lucha por la conservación de la diversidad biológica pareciera estar destinada al fracaso, y esto es cierto. Ello sucede en regiones y países de muy precario desarrollo institucional y económico, como es México, y sus estados de mayor biodiversidad como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y un par más de ellos. México, créanme que es cierto, con el actual manejo de la economía nacional y la pandemia, caerá a algunos peldaños más en su nivel de pobreza, aunque algunos digan que tienen otros datos y descalifiquen a la ciencia. Bien, como quiera que sea, urge centrar el esfuerzo de la conservación para la protección del hábitat, principalmente en aquellas especies silvestres de gran interés alimenticio, medicinal y de uso agroindustrial. Si se protegen amplios territorios para el aprovechamiento responsable de algunas especies de interés humano para la alimentación y que son de interés ecológico naturalmente, indirectamente se protege por el efecto paraguas a muchísimas más especies que son valiosas para el funcionamiento equilibrado de los ecosistemas, incluyendo organismos microscópicos del suelo, del medio acuático, sin faltar los importantísimos insectos polinizadores. Usted sabe el principal, las abejas. Sabemos que todas las especies animales silvestres, incluyendo pues los insectos, son más adaptables a las condiciones climáticas naturales, aún en periodos críticos, que los animales domésticos. Ellos requieren menos agua, aprovechan mejor el alimento, son más resistentes a enfermedades y plagas. Así es que los animales silvestres tienen menos grasa y su carne no está contaminada, si quisiera comerla, por productos químicos y hormonales derivados de los alimentos concentrados que consumen eventualmente los animales domésticos. Por ejemplo, usted compra pollos, pero que son amarillos. El pollo natural de rancho no es amarillo, créamelo. El color amarillo del pollo que usted compra es artificial. Cuide eso. Bueno, las oportunidades siempre flotan en el ambiente. Sabemos que México es un país mega diverso en el cual estamos perdiendo esa valiosa diversidad biológica que poco reconocemos, precisamente ahí donde se encuentran ellas conviviendo con la población humana más pobre del país. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, todo el sureste mexicano. No quiere decir que en el centro y el norte no haya pobreza, pero más acentuada en el sureste. Es así que una oportunidad para cuidar y aprovechar de manera sostenible esa diversidad biológica con que la naturaleza ha bendecido a México sirve para combatir la pobreza. Y la manera de hacerlo sería establecer consistentes programas de formación profesional, investigación y de prácticas de manejo responsable de vida silvestre, fortaleciendo al mismo tiempo la inversión pública y privada, aprovechando el conocimiento de profesionistas y técnicos relacionados con el campo, con el medio rural, como son los agrónomos, ingenieros o técnicos
forestales, biólogos, ecólogos, sociólogos, rurales, veterinarios, tecnólogos en alimentos y otros que ocasionalmente hasta andan vendiendo enciclopedias en las calles para sobrevivir. Inconcebible. En fin, lo anterior podemos resolverlo. Y la estrategia de pobreza franciscana, de la cual se habla hoy, es una estrategia que no entiende la realidad de México. Y ello está aumentando, por lo contrario, la cantidad de pobres en el país, la cantidad de hambre en miles de familias, principalmente en el medio rural. Yo dudo que en verdad los pobres sean los primeros. Sabemos que se requieren políticas públicas funcionales, es decir, nacidas de amplios consensos para la protección, manejo y aprovechamiento de la diversidad biológica que tenemos en el país, particularmente ahí donde una gran diversidad de plantas y animales conviven con pobreza en grandes grupos rurales de nuestro país. Asignémosles entonces legalmente a esos recursos naturales un valor de intercambio en el mercado. Hagamos posible que se desarrollen más capacidades humanas para elaborar y conducir programas de fomento y regulación para la conservación y aprovechamiento de grupos selectos de la vida silvestre. En tanto exista ausencia de opciones productivas y opciones de ingresos, la preservación de la diversidad biológica y el capital natural de nuestro país no entrará en las conciencias de las personas cuando tengan un estómago vacío y mucho menos si hay niños que alimentar. Para terminar, ningún animal doméstico o de origen silvestre que sea mascota o compañero de un niño debería desaparecer. Para calmar el hambre de una familia en necesidad alimentaria, si existieran otras opciones de ingreso y alimentación. Gracias a mis padres y a mi gallo que me dieron de comer en momentos críticos. Nos vemos en la próxima. Cuídese mucho usted y cuide a su familia. Que esté bien. Adiós.